Bien. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las clases teóricas. La clase anterior, ¿cierto? Revisamos lo que es la introducción a los números enteros. Vimos dónde están presentes, ¿cierto? Cómo los podemos representar. Y ahora vamos a continuar con un concepto que está íntimamente relacionado, que es el de valor absoluto. Bien. El objetivo, bueno, es comprender de qué se trata, ¿cierto?, el concepto de valor absoluto de un número entero y aplicarlo en diversos contextos. Bien, recordemos un poco la clase anterior. Bien, los números enteros, ¿cierto?, están compuestos de tanto los números positivos, el cero y los números negativos. También le había dicho, ¿cierto?, que los números naturales, que son los positivos, son también números enteros. Todos los números naturales son enteros. No así, todos los números enteros no son naturales. Es cosa de dar un ejemplo de un número negativo para darse cuenta que sí es entero, pero no es un número natural. Bien, también vimos algunos problemas en la actividad anterior, sobre todo con el tema de distancia. Si bien recuerdan, en el ejemplo o la actividad donde había que ver cuántos metros había recorrido desde las fosas hasta la cima de una montaña, estuvimos trabajando con distancias. Entonces, ahora vamos a detallar un poco más que nada de qué se trata eso. Ya, el valor absoluto de un número parte básicamente de la siguiente pregunta. ¿Las distancias pueden ser negativas? ¿Qué creen ustedes? Piensen en alguna situación donde hayan notado, ¿cierto?, o visto que la distancia es negativa. Ojo, distancia, no puntos de referencia. Piénsenlo en un momento. Bien, entonces, si ustedes se fijan, hay bastantes instrumentos de medición, porque acá estamos hablando de distancia, en que si ustedes miran, por ejemplo, los números, generalmente aparecen solamente números positivos, ya sea para medir una tuerca, una simple regla que ustedes ocupen para artes, bien, la wincha de medir, que en algún momento podría haber alguna complicación si no se ocupa bien, pero si se dan cuenta, mayoritariamente todos estos instrumentos tienen los números que aparecen y sus unidades de medida aparecen solamente números positivos. Entonces, ¿de dónde nace el concepto de valor absoluto? Como ahora estamos en los números enteros, hay situaciones que se representan con números positivos y números negativos. Entonces, determinar la distancia que hay entre una ubicación y otra ya no es tan simple, porque tenemos que considerar ahora qué números son negativos. En el libro o el texto que ustedes tienen aparecen las siguientes situaciones. Dice, un pelícano vuela a 5 metros de altura. Un pulpo está a 1 metro bajo el nivel del mar. Una estrella de mar está a 4 metros de profundidad. Ven, hay distintas situaciones, en la cual tienen que completar un poco. Completar una serie de preguntas. Para eso voy a ocupar una aplicación que es para poder escribir, ¿cierto? Y realizar algunas líneas. Bien, en la letra A aparece, ¿cierto?, según la recta numérica, ¿a qué distancia del nivel del mar se encuentra el pelícano? Entonces, ¿dónde está el pelícano? Saca, ¿cierto?, la situación que está en rojo. Entonces, la idea es construir una recta numérica. Y para eso voy a ocupar esta herramienta que tengo acá. Ya, la voy a ocupar de manera vertical. Recuerden que no siempre va a ser horizontal. Va a depender del contexto. Colocar, ¿cierto?, las flechitas que indican que esto continúa para ambos extremos. No, me quedó muy feo eso. Y qué mejor. Bien, entonces vamos a hacer nuestro nivel de referencia, que acá va a ser 0. Esto estamos trabajando en metros. Me dice, cierto, que está a 5 metros de altura. Entonces vamos a hacer las divisiones. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora me están quedando mejor
las divisiones. Y podríamos hacer lo mismo hacia abajo. Tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No, se quedó. Ahí sí. Menos 4, menos 5. Entonces acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y hacia abajo lo mismo pero negativo. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces me preguntan, según la recta numérica, ya construimos nuestra recta numérica, ¿a qué distancia del nivel del mar se encuentra el pelícano? Entonces el nivel del mar va a estar acá en 0. Ahí. Entonces el pelícano, bueno, no soy muy bueno para el dibujo, así que el pelícano lo voy a dibujar solamente con un punto. Ya, ahí va a estar el pelícano. Entonces, ¿cómo puedo medir la distancia? ¿Cierto? Yo tendría que colocar una wincha desde aquí hasta acá. Entonces tendría que hacer esto. Desde acá abajo, ¿cierto? Medir hasta acá arriba. Entonces, ¿qué distancia hay desde aquí hasta acá? Son 5, ¿cierto? 5. 5. Coloco 5, bueno, vamos a colocar la unidad porque estoy colocando el valor. Entonces, según la recta numérica, ¿a qué distancia del nivel del mar se encuentra el pelícano? Entonces podríamos responder, ¿cierto? Ideal que lo hagan en su cuaderno, 5 metros. Vamos a colocarlo mejor acá. Respuesta. ¿A qué distancia del nivel del mar se encuentra el pelícano? A 5 metros. Bien, entonces, en este caso no es muy difícil de representar, si se dan cuenta también es un valor positivo. Solamente tuvimos que medir la distancia que hay desde el nivel del mar hasta donde se encuentra el pelícano. Veamos la letra B. Según la recta numérica, ¿a qué distancia del nivel del mar se encuentra el ancla del barco? El ancla. ¿Cuál es la situación del ancla? Acá, el ancla del barco está a 5 metros de profundidad. Voy a ocupar mi misma recta numérica porque tengo los valores que me van a servir también. Entonces el ancla, bueno, el ancla no es muy difícil de dibujar, pero ya aquí está el ancla. ¿Ya? Entonces la misma historia. Para medir esto tendríamos que, desde el nivel del mar, ¿cierto? Con algún instrumento de medición, puede ser una wincha, ver cuánto hay desde el nivel del mar hasta acá abajo. Entonces, si ustedes miden, por ejemplo, con una wincha, ¿cuánto creen que le daría la medición? ¿Menos 5 metros? ¿5 metros? ¿Qué creen ustedes? Entonces, si ocupan obviamente la misma wincha, la wincha siempre tiene números positivos. Entonces también les va a medir 5 metros. Independiente que este valor esté en la posición que yo la represento con números enteros, que es el menos 5, la distancia solamente me interesa la distancia que hay desde este punto a este. Y también son 5 metros. Ambos son 5 metros. Si se dan cuenta, aunque acá el valor sea positivo, esté arriba, sea altura, y acá negativo, también la distancia, porque si yo lo mido con una wincha, me va a dar solamente valores positivos. Entonces podemos responder a esta pregunta. ¿A qué distancia del nivel del mar se encuentra el ancla del barco? Entonces la respuesta también a 5 metros. Bien, entonces la C dice, ¿qué número entero se relaciona con la profundidad a la que se encuentra la estrella del mar? ¿Cuál es la distancia que la separa del nivel del mar? Bien, ¿dónde está la estrella de mar acá? Acá, una estrella de mar está a 4 metros de profundidad. Entonces la estrella de mar, voy a aprovechar también la misma recta numérica, pero lo voy a ocupar acá al lado izquierdo.
Entonces acá tengo mi estrella de mar. Ahí creo que está bien en este punto. Entonces, ¿con qué número yo puedo representar la profundidad de la estrella de mar? Si se dan cuenta, como está en la profundidad, está bajo el nivel del mar, yo lo puedo asociar, me preguntan qué número entero. Entonces, respuesta, ¿qué creen ustedes? ¿Con qué número lo puedo representar? Bien, como está abajo, entonces está bajo el nivel del mar, yo lo puedo representar con el símbolo menos, el signo menos y el 4. Ahora hay otra pregunta más. ¿Cuál es la distancia que la separa del nivel del mar? Entonces la estrella está acá y el nivel del mar está acá. Entonces me están pidiendo esta distancia. ¿Qué distancia hay desde el nivel del mar hasta la estrella de mar? Si se dan cuenta, lo mismo, si medimos con una wincha, a pesar de que aparezca acá la posición menos 4, la distancia simplemente es 4 metros. 4 metros. Entonces acá también es 4 metros. Si se dan cuenta, independiente si el objeto está arriba sobre el nivel del mar o está abajo con valores de posición negativo, la distancia como tal es positiva. Acá medio positivo, acá también, las distancias son positivas. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, si las distancias pueden ser positivas, ¿ustedes qué creen? Perdón, puede ser negativa. Efectivamente, bueno, tiene que ser solamente positiva, a pesar de que aparezcan números negativos. La distancia siempre va a ser positiva. Entonces, cuando nos aparezca algún ejemplo donde hay algún valor negativo, vamos a entrar a ocupar el concepto de valor absoluto. Bien, ¿qué es esto? En el fondo, se van a ocupar esta notación. Van a ver, si yo quiero saber el valor absoluto de un número, voy a utilizar la notación que está representada, ¿cierto?, en esa imagen. Vamos a ocupar dos palitos. ¿Ya? Entonces el valor absoluto de un número entero, que está representado, ese z indica, ¿cierto?, que un número entero puede ser un número positivo, puede ser el 0, puede ser negativo. Es el valor que representa la distancia entre este, es decir, del número, y el 0. Por lo que el valor absoluto siempre, esto es importante, siempre es positivo. Siempre. O 0. También puede ser 0. Ojo con esto. Siempre es positivo o 0. ¿Por qué 0? Veamos el caso del valor absoluto de 0. ¿Cuánta es la distancia que hay desde 0 al 0? No hay distancia, ¿cierto? Entonces 0. Bien, entonces el valor absoluto de menos 3, ¿qué quiere decir? ¿Cuánta es la distancia que hay desde el menos 3 hasta, ¿cierto?, el 0? Si yo lo veo como distancia solamente, acá tengo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, son 3. Esa es la distancia. No es centímetro ni metro porque acá no estamos trabajando con unidades, solamente me están preguntando la distancia que hay desde el número. El valor absoluto de 3 también es 3, porque la distancia es desde el número 3 hasta el 0. Entonces, independiente de que haya un número negativo dentro de estos palitos, bien, el resultado siempre va a ser positivo o 0 según el caso. Eso es importante entenderlo. Bien, en el fondo es básicamente eso. El valor absoluto es la distancia que hay desde el número al 0. Bien, veamos algún otro ejemplo más, ocupando esta misma recta que estamos utilizando. Entonces podríamos tener el valor absoluto de ¿qué número? Menos 4, por ejemplo. ¿Cuánto es eso? Tengo que primero obtenerlo. Entonces, el valor absoluto de menos 4 es la distancia que hay desde el menos 4 hasta el 0. Entonces, ¿cuánta distancia hay acá? De aquí a acá son 4 unidades, también es positivo. Y también podría tomarlo, ¿cierto?, el valor absoluto de 4, pero positivo. Entonces acá tendría que alargar un poco más mi recta. Acá tendría el 4. ¿Cuánta es la distancia desde el 4 al 0? Lo mismo. De aquí, ¿cierto? Vamos a hacerlo más arriba.
hasta acá también son 4. Entonces, ojo, siempre el valor absoluto de un número, independiente si es negativo o positivo, el resultado siempre es positivo. Puede ser 0 también, siempre y cuando ese número entero sea 0. Bien, sabiendo esto, entonces vamos a resolver algunas de las actividades que están propuestas en el mismo libro. Acá, por ejemplo, calcula el valor absoluto de los siguientes números. El A, vamos a representar algunos casos solamente con la recta numérica porque no es necesario hacerlos todos, es simplemente para que tengan la idea de lo que representa. Entonces vamos a hacer el valor absoluto de menos 4. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 4? Entonces voy a ocupar acá la recta numérica solamente para ejemplificar esto. Tengo eso. Entonces hago mi recta numérica. Tengo 1, voy a empezar de acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No. Ya, y lo mismo para acá. Tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces nos sirve para representar también. ¿Dónde está el menos 4? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá está. Entonces, la distancia que hay desde el menos 4 hasta el 0, ¿cuánto es? 4. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 4 es 4. Bien, entonces con este ejemplo ya basta. Tendríamos que ahora para resolver los otros, que no los voy a hacer todos, bien, hacer lo mismo. Ya tendríamos, como ya sabemos de qué se trata el concepto de valor absoluto, podríamos hacerlo directamente. El b, por ejemplo, el valor absoluto de 12, ¿cuánto es? Es la distancia que hay desde el 12 al 0. Entonces, también es 12. El c, el valor absoluto de menos 10. ¿Cuánta es la distancia que hay desde el menos 10 al 0? También son 10 unidades. Si se dan cuenta, siempre el resultado de esto es positivo. Esta es la distancia que hay desde el menos 10 al 0. Bien, vamos a continuar entonces con la próxima actividad. Ya, aquí ya es un poquito más, hay que elaborar un poquito más la respuesta. En la A, por ejemplo, me piden el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de menos 3. Ya, acá yo no puedo llegar y sumar directamente. Primero tengo que ver cuánto es ese valor. Me están preguntando, ¿cierto? El resultado de la adición. ¿De qué cosa? Del valor absoluto de 2 más el valor absoluto de menos 3. Entonces primero tengo que saber cuántos son los valores absolutos. Entonces el valor absoluto de 2 es 2. Más el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces esto es 2 más 3, ¿cierto? 5. Bien. Entonces hay algunos que se parecen. ¿Cuál vamos? Ya, vamos a hacer solamente este primer lado que está acá a la izquierda. Entonces, continuemos con la B. La B. Me preguntan ahora el valor absoluto de lo que está dentro de los dos palitos. 65 menos 23. Ya, entonces lo que tengo que hacer primero, tengo que resolver esta sustracción. ¿Cuánto es 65 menos 23? Serían, ¿cierto? 42. Ya, una vez que tengo un solo número dentro del valor absoluto, obtengo, ¿cierto?, el valor absoluto de ese número. ¿Cuánta es la distancia que hay desde el 42 al 0? También es 42. Bien, entonces repito, de los dos números que hay acá, resuelvo la operación, dejo uno solo. Una vez que queda uno solo, finalmente puedo obtener el resultado del valor absoluto de este número, la distancia que hay desde el número al 0. Continuemos con el C, que ya es un poquito más complejo.
el C, me piden el resultado del valor absoluto de menos 123 menos el valor absoluto de 45. Ya, entonces, veamos. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 123? Es la distancia, ¿cierto?, que hay del menos 123 al 0, y eso es 123. Siempre el valor absoluto de un número es positivo. Menos el valor absoluto de 45, la distancia que hay desde el 45 al 0, que es 45. Si resolvemos esto, nos daría 8, lo estoy haciendo mental, 5 para llegar a 13, 8, reservo una, después sería 5, sería 7, 78. Lo pueden verificar ustedes. Entonces, acá ya un poquito más complejo, tengo que resolver los valores absolutos de ambos números y de ahí hago la operación. Veamos la letra D. El valor absoluto de 62, pero esta vez la operación es la multiplicación por el valor absoluto de menos 6. Entonces, primero resuelvo los valores absolutos, no puedo llegar y hacer la operación, tengo que resolver, dejar solamente el número entero que corresponde al valor absoluto. El valor absoluto de 62 es 60, perdón, lo hice. El valor absoluto de 62 es 62. Y eso lo voy a multiplicar por el valor absoluto de menos 6, la distancia del menos 6 al 0, que es 6. Y eso es 6 por 2, 12, reservo 1. 6 por 6, 36, más 1, 37. Entonces el número es 372. Bien. Los otros números, los otros ejercicios se parecen. ¿Con cuál podrían tener dudas? Ya vamos a hacerlos todos mejor. Vamos a continuar con el E. El E es muy similar a este. Entonces me piden el valor absoluto de 132 menos 64. Es decir, el valor absoluto de todo esto. Y eso va a ser el valor absoluto de, hago la subtracción, eso va a ser 68. 8 más 4, 12, 6 más 6, 12, ya está. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 68? La distancia que hay desde el 68 al 0 es 68. El F. Entonces me piden 3 menos el valor absoluto de menos 3. Y eso va a ser igual. Desarrollo primero el valor absoluto. Va a ser 3 menos. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? Repito nuevamente, la distancia desde el menos 3 al 0, que es 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? Si tengo 3, quito 3, finalmente ¿cuánto me queda? 0. El G. Me queda 5, ¿cierto? Por el valor absoluto de menos 12. Entonces va a ser 5 por el valor absoluto de menos 12 es 12. Si hago la operación, 5 por 12 son 60. Y finalmente la letra H. La letra H va a ser el valor absoluto de menos 18 por el valor absoluto de 0. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 18? Es la distancia desde el menos 18 al 0, eso es 18. ¿Cuánto es el valor absoluto de 0? Es la distancia del 0 al 0, eso es 0. Todo número multiplicado por 0 da como resultado 0. Y la idea es que comparen, ¿cierto?, estos resultados con lo que ustedes hicieron. Bien, vamos a continuar.
Bien, en esta actividad se presenta una recta numérica y hay dos esgrimistas, ¿cierto?, que están en distintas posiciones. El punto de referencia está acá en el 0. Entonces la letra A, ¿cómo se representa la posición del esgrimista? Perdón, ¿cómo se representa la posición del esgrimista de la izquierda utilizando números enteros? Guíate por la posición de la punta del pie que está adelante. Entonces adelante, acá, el que está en verde está en el 3, en el menos 3, perdón, y el que está, el esgrimista de rojo, está en la posición 3. Entonces, ¿cómo se representa la posición? El esgrimista está en la posición menos 3 y el esgrimista rojo, ¿cierto?, en la posición 3. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la derecha utilizando números enteros? El de la derecha está, ¿cierto?, en la posición 3. El de la izquierda entonces está en menos 3. El de la derecha está en 3. C. ¿A qué distancia se encuentran los esgrimistas con respecto del 0? ¿Cuál es la distancia que hay desde el menos 3 al 0? Que es equivalente en el fondo a tener el valor absoluto de menos 3. Si se dan cuenta me están pidiendo esto. La distancia que de ahí, voy a cambiar de color, desde el menos 3 al 0. Eso es equivalente al valor absoluto de menos 3 y eso es 3. Ahora lo mismo, pero con el esgrimista que está en rojo. La distancia que de ahí desde el 3 al 0. Eso es equivalente al valor absoluto de 3. Y eso es 3. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3 y 3? Ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Ambos son 3, porque es la distancia que hay desde el número al 0, y en ambos coincide. Vamos a continuar ahora con unos problemas. Un vehículo sale del estacionamiento y se desplaza 40 metros al norte. Luego se devuelve sobre la misma calle y se traslada 70 metros hacia el sur. Luego 20 metros más en la misma dirección. ¿Cuántos metros recorrió en total el vehículo? Bien, entonces ahí podríamos hacer una recta numérica también. Una recta numérica donde hacia arriba, ¿cierto?, va a estar el norte y hacia abajo el sur. Ya vamos a hacer las divisiones más pequeñas porque 70, ya, 1, 2, 3, 4, no se quedó mal, 4, 5, 6, 7. Le insisto, a usted debería quedarle mejor si tienen cuadernos cuadriculados. Entonces tengo el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Bien, entonces el vehículo sale del estacionamiento. Vamos a dejar el estacionamiento de nuestro punto de partida, que va a ser acá. Perdón, acá. Ese es mi punto de partida. Ya, entonces se desplaza 40 metros hacia el norte. Aquí vamos a trabajar con metros. Entonces desde acá hacia arriba son 40 metros. Hay un problema acá, tengo que cambiar mi escala. Tengo, ¿cierto?, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Probablemente mientras ustedes veían esto se dieran
cuenta que el profesor se equivocó. Bueno, como no está en cierto acá como para haberme corregido, igual me di cuenta al final. Veamos, entonces son 40 metros hacia el norte. Entonces del estacionamiento, 40 metros. Aquí está. Luego se devuelve sobre la misma calle y se traslada 70 metros hacia el sur. Entonces ahora está acá en 40 y baja 70 metros hacia el sur. Entonces acá ya tengo 40 de nuevo. 50, 60, 70. Ya. Se devuelve sobre la misma calle y se traslada 70 metros hacia el sur. Y luego 20 metros más en la misma dirección. Es decir, sigue yendo hacia el sur. ¿Cuánto más? 20 metros. Entonces estamos en menos 30 y bajamos, ¿cierto? Hasta menos 50. Bien, entonces me preguntan cuántos metros recorrió en total el vehículo. Hay distintas formas de hacerlo. Acá probablemente ustedes fueron sumando. Si ocupamos valor absoluto, sería equivalente, como es distancia, a hacerlo de la siguiente forma. Sería primero el valor absoluto de 40, porque estamos sumando distancia. Valor absoluto de 40 más, porque acá seguimos recorriendo 40 metros, después yo continúo 70 metros más. Y eso, como es hacia abajo, hacia el sur, yo puedo representar con el símbolo negativo, 70. Lo está apuntando hacia abajo. Bien, y finalmente voy a agregar la otra distancia, que es desde el menos 50, que son estos 20 metros que recorrió la misma distancia. Entonces, como va hacia el sur, yo lo asocio también a negativo. Como son distancias, puedo ocupar cierto valor absoluto. Y siempre me va a dar positivo. Entonces, el valor absoluto de 40 es 40, más el valor absoluto de menos 70 es 70, más el valor absoluto de menos 20, que es 20. Si sumo todo eso, me da, ¿cierto? 40 más 70 son 110, más 20, 130. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? ¿Cuántos metros recorrió en total el vehículo? Entonces, el vehículo recorrió en total 130. ¿Qué cosa? Como estamos trabajando en metros, son metros. Bien, vamos a continuar con el próximo problema. Ya. Un pájaro en el aire y un buzo sumergido en el mar se encuentran a la misma distancia del nivel del mar y alineados verticalmente. ¿A qué altura se encuentra el pájaro y a qué profundidad el buzo si los separan 86 metros? Ya, esto cambia acá un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo vamos a ocupar nuestra recta numérica. Vamos a dejar nuestro nivel de referencia acá, que va a ser cierto nivel del mar. Y esto está en metros. No olvidemos la flechita. Entonces, están a la misma distancia del nivel del mar, tanto el pájaro como el buzo. Entonces, no voy a graduar porque no sé a qué distancia está cada uno, solamente sé que los separan 86 metros. Entonces, lo que puedo hacer es marcar, por ejemplo, acá, y esta misma distancia la copio acá. Sería... Sí, creo que está relativamente bien. Entonces acá va a estar el pájaro.
Ya el pájaro, soy harto malo para dibujar, pero... Ya, imagínense que es un pájaro. Y el buzo está acá. Ya, entonces, ¿qué información me da? ¿A qué altura se encuentra el pájaro y a qué profundidad se encuentra el buzo? Entonces me están pidiendo esto, las posiciones del pájaro y del buzo. Ahora, ¿qué información me dan? Me dan solamente la distancia que separa a ambos. Me dan esto. Entonces, ¿cuánto separa? Son 86. 86 metros. Entonces, como ambos están a la misma distancia, esta distancia que hay desde aquí hasta el buzo es la misma que desde el pájaro hasta el nivel del mar. Entonces sería equivalente a que esta distancia la dividiéramos por la mitad. Entonces la mitad de 86 sería 86 dividido 2. Y eso es 43. Entonces, el pájaro está en la posición 43, pero el buzo se encuentra en la posición menos 43. Bien, y toda esta distancia son 86 metros. Bien, veamos si hay algún otro problema. Ya. Entonces, el valor absoluto de un número entero. Primero partíamos, ¿cierto?, por la pregunta si las distancias pueden ser negativas. Y vimos, ¿cierto?, que independiente del caso, siempre las distancias son positivas. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un número que es negativo? Entonces, ahí nace este concepto que es el valor absoluto. ¿Para qué se ocupan estas dos barritas? Porque si yo quiero saber la distancia que hay en algún sistema de referencia de un valor negativo, yo ocupo estas dos barritas para indicar, ¿cierto?, que la distancia, a pesar de que sea un número negativo, el resultado, ¿cierto?, de la distancia es positivo. ¿En qué contexto podemos aplicar este nuevo concepto? Entonces, ahí tendríamos que ver situaciones, pueden ser las que ya ocupamos, pero todo tiene que ver en relación a distancia, en profundidad, en sistemas de referencia, que a pesar de que haya números negativos, necesito expresarlos de forma positiva porque son distancias. Entonces recuerden, el valor absoluto es la distancia que hay desde un número hasta el cero. Siempre el valor absoluto es positivo y también puede ser cero. Bien, dependiendo del número. Si el número es cero, el valor absoluto de ese número es cero también, porque la distancia que hay desde el 0 al 0 es 0. Bien, espero que haya quedado un poco más claro esto. Durante el primer periodo ustedes estuvieron estudiando esto por su cuenta. Bien, así que ya con esto se profundiza un poco más. Si tienen dudas, cualquier cosa, igual escriban al correo. Me despido. Espero que se encuentren muy bien.